¿Cuál es el suyo? Al final voy a dar varios tips para que puedan ayudarse, si es que no lo han hecho, a detectar cuál es su lenguaje principal de amor. Porque va a ser importante pues que lo vayamos viendo ya de una forma práctica. Les debo decir que antes de intentar descubrir cuál es el lenguaje principal de amor de su esposo o de su esposa, ubiquen en primer lugar cuál es el suyo. Va a ser más fácil que detecten primero el suyo y después el de su cónyuge. Bueno, ya está, ya funcionó esto. Es lo que hemos visto hasta este momento. Las palabras de afirmación con sus respectivos sublenguajes o dialectos, como les llaman. Tiempo de calidad también, y recibir regalos. Ya son los que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a ver los últimos dos: actos de servicio y toque físico. ¿Sale? Vamos a empezar con el asunto de actos de servicio. Bueno, por actos de servicio, mis hermanos, entendemos cosas que usted sabe que a su cónyuge le gusta que usted haga. Usted busca agradarlo sirviéndolo para expresar su amor por él y haciendo cosas para él. Ahora mire, actos de servicio pueden ser, por ejemplo, como cocinar, servir la mesa, lavar los trastes, barrer, limpiar los muebles, sacar los cabellos que están atorados en el lavabo, quitar las manchas del espejo del baño, sacar la basura, bañar a los niños, pintar la casa, lavar el auto, sacar a pasear al perro, cambiar el agua de la pecera, etc. Pueden ser infinidad de actos de servicio, pero de entre muchos que hay algunos en particular que son los que su cónyuge le va a pedir, que usted tiene que detectar cuáles son para que usted pueda trabajar en eso e ir llenando el tanque emocional de su esposo o de su esposa. Ahora, todos estos actos, mis hermanos, por supuesto, requieren pensamiento, requieren planificación, esfuerzo, energía, etcétera. Pero usted, mi hermano, a pesar de que requiere un gasto de todo esto en usted debe saber que si lo hace con un espíritu correcto, positivo, bueno, pues esto de verdad van a ser expresiones de amor para su cónyuge, si es que su lenguaje principal de amor es los actos de servicio. ¿Sale? Ahora, esto, mis hermanos, no debiera preocuparnos tanto. A lo mejor están pensando yo por allí, están pensando, ojalá que no sea ese el lenguaje de mi cónyuge, porque me va a tocar pues ponerme a hacer todo eso que acabo de mencionar. Pero bueno, no se preocupe, nosotros como cristianos entendemos que este asunto del servicio, pues eso es una actitud cristiana. Es algo que nos debe caracterizar, así que no debería ya espantarnos eso. El Señor Jesucristo, habló en muchas ocasiones acerca de este asunto de servir. Él mismo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. De los cristianos, pues se nos exhorta también a servir. Ahí está ese texto del Evangelio de Marcos. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tendrá que ser el que sirva a los demás. Ese es el principio, la dinámica de los que son hijos del reino. El apóstol Pablo dijo que no deberíamos estar mirando por lo nuestro, sino por lo de los demás. Hay en ustedes, dice el apóstol Pablo en ese pasaje, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa. Se sabe el texto, ¿verdad? Y a final de cuentas, ese hecho de Jesucristo de despojarse y venir a la tierra fue como un acto de servicio, o por lo menos el apóstol Pablo lo está tomando de esa manera, para exhortarnos a ser humildes y servir a los demás. Así que, mis hermanos, bueno, no se preocupen, yo sé que ustedes como buenos cristianos, el asunto de servir no le va a ser ningún problema, pero además, si usted sabe que ese es el lenguaje que su cónyuge necesita para sentirse amado, para llenar su tanque emocional y que después pueda corresponderle a usted, bueno, pues con más razón, ¿no? Lleva una ventaja, lleva un premio implícito en esto, llena el tanque de su cónyuge y después, sin duda que va a ser retribuido, llenando también el suyo, el esposo o la esposa de usted. Bueno, es una virtud cristiana, mis hermanos, pero quiero platicarle de este asunto de 3 verdades de los actos de servicio que debemos considerar para tener claridad de cómo los vamos a llevar a la práctica. 3 verdades de los actos de servicio. Número uno, mis hermanos, aquello que hacemos antes del matrimonio no es ninguna indicación de lo que haremos después de la boda. Antes de casarnos, somos empujados por la fuerza de la obsesión del enamoramiento, pero después volvemos a hacer lo que éramos antes de enamorarnos. Déjame hablarle un poquito de eso. Mira, hay mucha gente que ya cuando están casados y llevan por ahí 1 año o 2, 3 de matrimonio, comienza a haber algunos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, el marido espera, porque así lo vio en su casa, él aprendió en su casa que su mamá, cuando el papá llegaba de trabajar, pues le sacaba los zapatos, le ponía sus pantuflas, ya estaba lista la comida para cuando él llegaba, no sé, la mamá le servía de esa manera, y él cuando se casa, espera que su esposa haga lo mismo, pero resulta que su esposa no hace eso, y él lo está esperando. Entonces la comienza a criticar. El marido comienza a decirle, es que yo esperaba que tú fueras de otra manera, pero ya me doy cuenta que no es así. En mi casa yo veía como mi mamá se preocupaba por mi papá y hacía esto y aquello. Y el marido, cuando comienza a ser crítico de esa manera, lo único que va a hacer es que la esposa se irrite y que en lugar de llenar esa parte que el marido está esperando, bueno, pues no lo haga. Sin embargo, uno se pregunta cómo es que ese hombre se casó con esa mujer con la que ahora no está contento. Bueno, resulta, mis hermanos, que cuando eran novios, él se daba cuenta que ella podía ser esa persona que él deseaba. A lo mejor esa muchacha, cuando ellos eran de novios, y él llegaba del trabajo corriendo allá a verla a su casa, y ella decía, oye, ¿qué crees? Ya sé que vienes de trabajar, ¿qué crees? Te preparé aquí algo para que, pues tómate un café, porque ya sé que vienes de trabajar a verme. Y aquel muchacho se pasaba y ella le servía, y él decía, pues esta es la buena. Y yo creo que cuando nos casemos, así me va a tratar. Pero no nos olvidemos que cuando estamos hablando del enamoramiento, mis hermanos, estamos hablando de un asunto donde la persona se comporta de una manera que no es la normal. Cuando uno está enamorado es capaz de hacer lo que sea para agradar al otro. Si das de cuenta que te hipnotizaron, ¿no? Que aquella chica la hipnotizaron y le dijeron, a ver, te vas a dormir y cuando despiertes ya no vas a hacer la flojonaza de siempre. Te vas a despertar y vas a ser alguien que sirve al novio, si es que lo quieres retener. Y así como por acto de hipnosis, aquella se comporta de una manera que no es la normal. Pero resulta también lo contrario, ¿no? Resulta también lo contrario. Hay mujeres que se quejan, ya estando casadas, de que el marido no les ayuda en nada. Y no sé si las han escuchado, yo he escuchado de ambos lados. Hay mujeres que dicen, bueno, es que mi marido cuando llega a trabajar nada más se sienta a ver la televisión. Yo quisiera que me ayudara por lo menos a bañar a los niños,
que después de cenar por lo menos me ayudara a lavar los trastes, pero no, yo estoy ahí lavando, cansada de todo el día y él está sentado viendo la tele. Ojalá que me ayudara. Bueno, si le preguntáramos a esa mujer por qué se casó con ese hombre que ahora detesta, pues ella diría también lo suyo, ¿no? Ella dirá, bueno, pues es que cuando éramos novios él me ayudaba. Pues yo me acuerdo que cuando hacía mis tareas él llegaba y pues se ponía ahí conmigo también, o me acompañaba a la papelería, o incluso a veces me ayudó aquí a limpiar o a lavar los trastes o algo, ¿no? Pues yo pensaba que él iba a ser así, pero resulta, mis hermanos, hablando de este asunto del resto del servicio, que lo que él haya hecho o lo que ella hayan hecho cuando estaban en el noviazgo no cuenta. Si esa es tu referencia, bueno, es muy probable que cuando te cases descubras otra cosa. Volvemos a hacer lo que éramos antes de enamorarnos. Nuestras acciones son influidas por el modelo de nuestros padres, por nuestra propia personalidad, nuestra percepción del amor, nuestras emociones, necesidades y deseos, realmente, ¿no? En el matrimonio, sobre todo, este patrón que hemos visto en nuestros padres, a veces es el que esperamos de nuestro cónyuge. Y no resulta de esa manera, ¿no? No resulta de esa manera. Bueno, hay que tener en cuenta esto. No por arte de magia va aquella persona a ser lo que tú esperas que sea o que haga. Pero vamos a ver una segunda verdad. Más favor, hermano, de los actos de servicio. A nadie le gusta ser forzado a hacer nada. El amor se da libremente. No se puede exigir amor. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya cuando está el matrimonio y aquel que tiene como lenguaje los actos de servicio y está esperando que su marido o que su esposa hagan algo, ellos comienzan a veces a exigir, a criticar o a demandar, ¿sale? Lo que ya dijimos es que mi mamá sí le hacía esto a mi padre o aquello, o es que mi papá siempre fue de esta manera, trabajador, y tú no eres. Bueno, eso, mis hermanos, no se debe hacer. O decirle, bueno, si me amaras, seguramente que te preocuparías por ayudarme con esto y con aquello. Si me amaras, sacarías la basura que tiene ahí 3 semanas ya, etcétera. Bueno, dentro del asunto del amor no se puede demandar o exigir. Es un asunto que debe darse de manera libre, ¿sale? Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Es decir, cuando usted está criticando o está exigiendo, no está pidiendo amablemente. Realmente hay una crítica o hay un asunto hostil en la manera en que usted manifiesta su necesidad de ayuda, ¿sí? Pero eso, en lugar de funcionar, como seguramente ya se habrá dado cuenta, si usted ha estado en esto y ya está casado y su lenguaje es los actos de servicio, ya se habrá dado cuenta que entre más exige, grita o critica, menos resultado hay. El amor es una condición que no puede ser coercionada, ¿sabes? No se puede obligar a alguien a que la ame o que lo ame. Yo hace años platicaba con un varón que vino a consejería, él no es de aquí de la iglesia, de allá afuera, y él decía, es que yo vivo frustrado, decía, pastor, yo vivo frustrado porque yo siempre esperé que ya que me casara, dice, yo llegara de trabajar y mi esposa tuviera la mesa ya servida, y que tuviera mi sillón limpio, porque yo siempre soñé de tener un sillón, y que llegara y que comiera y tuviera que sentar en el sillón a descansar, aunque sea unos minutos. Pero ¿qué cree? Que nada de eso ha pasado en mi matrimonio. Él vivía frustrado con este asunto. La manera en que se lo expresaba a su esposa era de maneras no correctas. Y la señora, bueno, pues ya se había cerrado, ellos estaban divorciándose cuando yo atendí ese caso a causa de estas cosas. Sí son importantes. Pero bueno, el amor no puede ser coercionado, tiene que ser de manera voluntaria. ¿Sale? Las críticas y las demandas tienen la tendencia de llevarnos a los extremos,
Con crítica usted puede conseguir que su cónyuge haga algo que usted quiere, pero no lo hará como una expresión de amor. Esa es la otra parte. A lo mejor usted sí consigue que su cónyuge haga lo que usted quería que hiciera, pero lo hace a regañadientes, lo hace enojado. Usted sabe que él lo está haciendo o que ella lo está haciendo, pero no como una expresión de amor. ¿Sale? Lo está haciendo de una manera forzada, porque prefiere hacerlo a estarla escuchando. Con sus regaños, sus críticas, sus gritos, no es una expresión de amor. ¿Sale? El amor no puede ser obligado, no puede ser obligado a la persona que la hable de esta manera, tiene que ser un asunto voluntario. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente, si me haces favor, Gonzalo. Número 3. La crítica de mi cónyuge en relación con mi conducta me da el indicio más claro de cuál es su lenguaje principal de amor. Las personas tienden a criticar más a su cónyuge en el área en la que ellas tienen la necesidad más grande. Bueno, si queremos ver el asunto positivamente, mis hermanos, la tercera verdad de los actos de servicio es que si su cónyuge ya le está demandando, le está criticando, le ordena que haga ciertas cosas, bueno, ya no le busque. A lo mejor ese es el lenguaje principal de amor de ella o de él. ¿Sí? Ahora, esto aplica no solamente a los actos de servicio, sino en general, y ese es uno de los tips para descubrir cuál es el lenguaje de su cónyuge, el lenguaje principal de amor de su cónyuge. ¿Qué es lo que más le pide? ¿Qué es lo que más le critica a usted? ¿Qué es en aquello en lo que más ella está molesta porque usted no hace? Bueno, puede ser actos de servicio, algún asunto, ¿no? A lo mejor ella quiere que cuando llegue de trabajar usted, varón, pues le ayude a bañar a los niños por lo menos. Y se lo está dice desde siempre. Bueno, probablemente ese sea su lenguaje principal de amor. Sí, puede ser otras cosas. Puede ser, como ya vimos, las palabras de afirmación, los regalos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero en aquello en que su cónyuge más le critica y más le demanda, bueno, por ahí va el asunto de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver la que sigue, si me hace favor, mi hermano Gonzalo. En cuanto a los actos de servicio, bueno, mis hermanos, sería eso. Sería simplemente detecte qué es lo que su cónyuge le está pidiendo, hágalo. Debe usted entender, como dije al principio, que tal vez le va a costar trabajo, pero eso va a llenar el tanque afectivo de su cónyuge y va a estar bien. En una consejería, cuenta Guy Chapman, un hombre fue a consultarlo y le dijo: es que mi esposa siempre me está diciendo, bueno, ya leí su libro, ya sé lo que es, su lenguaje es actos de servicio. Y le dijo Chapman: bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Ya sabe qué actos de servicio? Digo, sí. Mi esposa me dijo: yo quiero que todos los días lleves a la lavandería la ropa y que me ayudes también a lavar los trastes. Dice: pues, ¿qué tiene eso que ver con el amor? No entiendo. Bueno, a lo mejor eso le va a pasar. A lo mejor cuando detecte que ese es el lenguaje central o principal de amor de su cónyuge, a lo mejor no le va a gustar mucho hacer eso, porque requiere esfuerzo, tiempo, a lo mejor ya llega cansado, o está usted, mi hermana, cansada, y su cónyuge todavía quiere que haga algunas cosas, pero tome en cuenta eso. El amor debe ser voluntario, es una decisión y va a valer la pena, ¿saben? Vamos a ver lo siguiente. La cuestión del toque físico, que es el otro asunto, y bueno, es un asunto muy interesante del toque físico. El contacto físico es también, hemos sabido desde siempre que el contacto físico es una manera de comunicar amor. Numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infantil han llegado a esta conclusión. Y esto, bueno, mis hermanos, para este tiempo, para estas alturas, ya lo sabemos, los pequeños, los recién nacidos demandan ser tocados por los padres, y realmente el cuerpo humano está diseñado para eso. Ustedes saben que el cuerpo humano, bueno, pues tiene receptores nerviosos por todo el cuerpo, de manera que podemos sentir los estímulos de una caricia
de un golpe, de calor, de frío, etcétera. Nuestro cuerpo está diseñado para sentir. Para los pequeños esto es algo muy importante. Ellos perciben que son amados cuando son tocados, abrazados, besados. Y esto, mis hermanos, bueno, es algo que desde la antigüedad ya se sabía. Por ejemplo, entre el pueblo hebreo, el asunto del contacto de los padres con los hijos era algo importante, a veces determinante. Y eso a mí me hace recordar en aquella ocasión en que el Señor llegó a un lugar, y dice la Escritura, allá en Mateo 19, que le eran traídos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y tal vez usted se recuerda que los discípulos vinieron y dijeron, bueno, no quiten de aquí a sus niños, no sean inoportunos con el maestro, ¿para qué traen aquí a sus niños? Pero Jesucristo dijo algo importante, ¿verdad? Que se volvió una de las frases tal vez más conocidas del Señor: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pero lo interesante es que el evangelista registra lo que pasó después. Dice que puso sobre ellos las manos y los bendijo. Y esto, mis hermanos, era parte de la cultura hebrea. Cuando un padre daba la bendición a los hijos, ponía las manos en la cabeza de aquellos hijos, los bendecía, oraba por ellos, y esto determinaba lo que los hijos iban a hacer en el futuro. Esa palabra del padre con las manos sobre la cabeza del hijo determinaba lo que él iba a hacer o lo que no iba a hacer. Tal vez se acuerda del caso de Jacob y Esaú, un caso de una bendición, y para esto se usaba las manos. Incluso más adelante en el Nuevo Testamento se habla acerca de la imposición de las manos como una forma de darle reconocimiento a una persona en un ministerio, etcétera, ¿no? Esto es algo importante. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, si me das favor. Ahora sí vamos a esta. El contacto físico en el matrimonio es también un poderoso vehículo para comunicar ese amor marital. Debe tomarse de las manos, besarse, abrazarse, incluso el asunto de tener las relaciones sexuales son los medios de comunicar el amor al cónyuge. Para algunos individuos el contacto físico es el lenguaje amoroso principal, y sin eso no se sienten amados. Con eso su tanque emocional está lleno y se sienten seguros del amor de su cónyuge. Bueno, había un varón que tenía una esposa que era una gran cocinera, y no sé, a lo mejor eso le pasa también a algunos de los que está aquí. Yo sí lo he oído, he oído este tipo de asuntos, que la esposa se esmera por preparar, no cualquier comida. Digo, hay mujeres que les encanta cocinar, creo que son menos ahora que antes, pero bueno, todavía las hay, que les gusta cocinar y que se esmeran realmente en hacer platillos extraordinarios. Y este hombre estaba casado con una mujer así, y él decía, pero es que yo no necesito que mi esposa me haga estos platillos sofisticados y arreglados, yo no quiero eso. Yo soy un hombre que se conforma con un bistec y unas papas y se acabó. Yo lo que quisiera, decía él, es que mi esposa tuviera más tiempo para estar conmigo y para hacer otras cosas. Y él se estaba refiriendo al asunto del contacto físico. Ahora ahí la esposa cuando se le entrevista, ella decía, es que en mi casa yo aprendí que mi padre valoraba mucho, que mi mamá le hacía grandes platillos, y cada vez que ella le llevaba un platillo ahí a la hora de la comida, él decía, mujer, eres la mejor cocinera del mundo, de esta manera yo me siento valorado por ti, me siento amado. Y entonces la esposa, cuando recibía esas palabras, sentía que era apreciada y que era amada. Ahora, por eso podemos saber cuál sería el lenguaje del amor de esas dos personas, ¿verdad? De él eran los actos de servicio, que su esposa le preparara la comida, y de ella pues eran las palabras de afirmación, que el esposo le estuviera reconociendo. Y esta niña aprendió eso. Cuando creció, ella quería comunicarle a su esposo su amor de esa manera, cocinándole platillos. Pero él decía, es que yo no necesito eso. Yo lo que necesito es contacto físico con mi esposa. Ese era su lenguaje principal de amor.
Él no se sentía amado porque su esposa simplemente no estaba interesada en tocarlo, en acariciarlo, en tener contacto físico con él. Es necesario, por eso, mis hermanos, aprender cuál es el lenguaje de cada quien. Digo, no es que usted no ame a su cónyuge, tal vez simplemente le está hablando en un lenguaje que él no reconoce y por lo tanto no se está llenando su tanque emocional. Ahora, debo decir algo aquí al respecto de este asunto, sobre todo con los varones, porque hay algunos varones que piensan que su lenguaje principal de amor es el toque físico, y ellos sobre todo piensan en el asunto de las relaciones sexuales. Pero aquí vale la pena aclarar que a veces se llega a confundir el deseo sexual con el lenguaje principal de amor. Mire, en el varón el deseo sexual está estimulado por la sobreproducción de espermatozoides y líquido seminal en las vesículas seminales. Cuando están llenas hay una presión física para que se vacíen. Así que el deseo de relaciones sexuales del varón tiene una base física. Pero en la mujer el deseo sexual tiene raíces en sus emociones, no en su fisiología. No hay nada físicamente que se produzca e impulse a una mujer a tener relaciones. Su deseo tiene una base emocional. Si una mujer se siente amada, apreciada, admirada por su esposo, entonces ella va a tener deseos de estar en la intimidad física con él. Ahora, ¿cómo entonces puede saber un varón que no está confundiendo su necesidad física de relaciones sexuales con su lenguaje principal de amor? Porque cuando hablamos del toque físico, eso implica más que las relaciones sexuales. Y eso es importante, eso es algo importante que debemos saber. Mis hermanos, hay gente en el matrimonio que piensa que cualquier toque físico va a terminar finalmente en una relación sexual. No es eso. Debemos aprender más bien que el toque físico tiene que ver simplemente con tomar de la mano a una persona, al cónyuge, cuando están sentados allí en la sala viendo la televisión, y eso para él o para ella, cuyo lenguaje principal es va a ser algo que emocionalmente les llene, simplemente tomarle la mano. Hay otros que tal vez van a querer que, no sé, a lo mejor les estén haciendo ahí piojito, como dicen, o un masaje en la espalda, etcétera. Como decíamos, el cuerpo está diseñado para sentir. Se dice que las terminaciones nerviosas que permiten sentir están puestas en ramilletes en todo el cuerpo. Por eso mismo hay partes que son más sensibles unas que otras. Por ejemplo, las yemas de los dedos, que es un área pequeñita, un ramillete de terminaciones nerviosas que va a ser que sea muy sensible. Pero la espalda, por ejemplo, que es un espacio más grande, habrá un ramillete por acá, otro por allá, y tal vez no tenga tanta sensibilidad como las partes pequeñas. La lengua, por ejemplo, es un órgano que tiene una sensibilidad altísima, también por ese tipo de terminaciones nerviosas que posee. De manera que el cuerpo puede ser estimulado de muchas maneras, cariñosamente, para expresar amor, sin necesidad de estar hablando del asunto sexual, ¿sí? Que por supuesto está incluido, pero no es el único. Así que realmente, mis hermanos, hay una gran posibilidad para mostrar este tipo de afecto a través del toque físico. Debemos decir que para la gente que tiene este lenguaje es algo muy importante. Decía este autor que, por ejemplo, para un niño cuyo lenguaje principal es el toque físico, eso llena su tanque emocional. Imagínese lo que significaría para un niño que su padre le diera una bofetada en la cara. Bueno, seguramente que para todo niño eso es algo terrible, pero para un niño cuyo lenguaje de amor es el toque físico, eso sería devastador. Lo destruiría literalmente, ¿no? Para otros, para los que su lenguaje de amor es las palabras de afirmación,
como ya lo dijimos, tal vez decirle una palabra ofensiva es la manera en que se le destruye. Bueno, aquí es el asunto, mis hermanos, de la violencia física. Por lo tanto, lo contrario, la cuestión cariñosa, esa es la manera en que se va a ir llenando el tanque de una persona que tenga este lenguaje. ¿Sale? Bueno, pues con esto, mis hermanos, llegamos a este lenguaje número 5 de los que nos ha tocado ver. Bueno, ya mis hermanos los hemos explicado. Tal vez un asunto importante que quedaría y al que voy a dedicar el resto de esta charla va a ser algunos tips para que usted vaya descubriendo, ya que tenemos una noción general de en qué consiste cada uno. Bueno, algunas recomendaciones de cómo ir descubriendo esto. Si me haces favor, mi hermano, el siguiente, de ese ya hablamos, por favor. Más. Allí, gracias. Mira, hay dos clases de personas que pueden tener dificultades para descubrir cuál es su lenguaje de amor principal del amor. Mire, tal vez si usted es un individuo cuyo tanque emocional de amor ha estado lleno por algún tiempo. A lo mejor tú ni siquiera habías pensado en nada de esto, pero tú sí te sientes amado por tu cónyuge. Y es que a lo mejor tu cónyuge se ha interesado en expresarte de muchas maneras que te ama. A lo mejor te lo dice, te sirve, te da regalos, y entre una u otra ya le atinó por ahí y va llenando de a poquito tu tanque emocional. Y como no percibes la necesidad, te va a costar tal vez un poco de trabajo ubicar cuál es tu lenguaje principal de amor. Pero también están los otros, están el otro tipo de persona cuyo tanque de amor ha estado vacío por tanto tiempo que ya no recuerda qué es lo que le hace sentir amado. Bueno, no sé cuál sea su caso. Definitivamente hay gente que incluso desde la niñez no se sienten amados por los padres, más adelante por el cónyuge, y cuando llegan a escuchar esto les cuesta mucho trabajo porque no recuerdan qué es lo que les hace sentir que la gente se interesa por ellos y que de verdad les ama. Pero bueno, mire, en todo caso vamos a ver algunas cosas que tal vez nos puedan ayudar. Como ya mencionamos hace ratito, si usted recuerda, este es el primer tip, si usted recuerda la experiencia del enamoramiento y se pregunta, ¿qué es lo que me gustaba de mi cónyuge en esos días? ¿Qué hacía o decía que me hacía querer estar con él o con ella? Si usted puede recordar, eso le va a dar una idea de su lenguaje principal de amor. A ver, haga memoria. Cuando andaba de novio, ¿qué es lo que le gustaba de él o ella? ¿Qué hacía que a usted le hacía sentir que era amado? Tal vez por allí va su lenguaje de amor. ¿Le decía cosas bonitas que a usted le gustaban? ¿Eso era lo que le hacía sentir amada? ¿Le daba regalos y ahora ya no se los da? O a lo mejor era alguien que se dedicaba a ayudarle, se metía ahí, no sé, ayudarle con la tarea, con las cosas del quehacer que tenía que hacer en su casa. ¿Qué era? Bueno, ese es un primer tip para irse dando una idea. Ahora, otro método o otra forma, a lo mejor si usted ya no se acuerda de eso, otra forma sería pregúntese, ¿cómo sería un cónyuge ideal para mí? Si pudiera tener el compañero o la compañera perfecta, ¿cómo debería ser? Ahora, su idea de ese compañero o de esa compañera perfecta le va a dar una idea de su lenguaje principal de amor. ¿Cómo se lo imagina? Como alguien que le pone atención. A lo mejor su lenguaje es ese asunto de la atención de calidad. Se imagina a un cónyuge, ya sea él o ella, según sea el caso,
de que a lo mejor están allí en un restaurante bonito, tomando café y platicando por largas horas, y eso es lo que a usted se le hace que es su cónyuge ideal. Bueno, a lo mejor su lenguaje principal de amor va por el asunto de la atención de calidad. Bueno, eso sería otro tip para irse percatando. Pero vamos a ver ahora algunos más. 3 maneras de descubrir su lenguaje principal de amor. Aparte de que ya mencioné 3 maneras, ¿sale? Otras 3. Número 1, ¿qué cosa que su cónyuge hace o deja de hacer le duele más profundamente? Lo opuesto de lo que le duele más es probablemente su lenguaje de amor. Como ya dijimos, ¿no? Si su lenguaje es el toque físico, y a lo mejor su marido o su esposa, porque también le empuja o le muestra su hostilidad de manera física y eso a usted le hiere profundamente, tal vez su lenguaje de amor es ese, el toque físico. O serán las palabras, o que no le ayude en la casa, o que no se acuerde del aniversario y le dé por lo menos un regalito. ¿Qué es lo que más le duele a usted? Bueno, lo contrario, ese sería su lenguaje principal de amor, ¿sale? Número 2, si me haces favor, mi hermano. ¿Qué es lo que más a menudo ha pedido a su cónyuge? Lo que más ha pedido es probablemente lo que le haría sentir más amado, ¿sale? ¿Qué es lo que más le pide? Yo y mi esposa sí hemos platicado en estas semanas de esto, ¿eh? Yo espero que usted también lo esté haciendo. Si no lo ha hecho, ya hágalo. Y yo sí le he comentado a Miriam, oye, yo ya he estado pensando y yo pienso que tu lenguaje principal de amor es este, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya me di cuenta que de hace tiempo tú me pides constantemente esto. Y fíjense que a veces cuando uno no está atento a esas cosas, simplemente son pues demandas, ¿no? Se nos van haciendo, pero no les damos gran importancia. Entonces, cuando ya estamos conscientes de estas cosas, bueno, ponga atención y se va a dar cuenta. No es tan difícil, realmente no es tan difícil, ¿sale? Bueno, número 3, si me haces favor, mi hermano Gonzalo. ¿En qué manera expresa, por lo general, su amor a su cónyuge? Su método de expresar amor puede ser una indicación de que eso también lo haría a usted mismo sentirse amado. A ver, ¿cómo es eso? Si usted no sabe nada de estos lenguajes de amor, pero usted quiere demostrarle a su esposa o a su esposo que lo ama, ¿cómo lo ha hecho hasta ahorita? ¿Cómo usted lo ha hecho? A lo mejor usted se preocupa por llevarle por ahí un regalito a su esposa, porque eso es lo que a usted le gustaría que hicieran con usted. O a lo mejor no importa que sea varón, y yo me he dado cuenta conmigo mismo incluso, que para mí una forma de expresarle amor a mi esposa es cocinar. Digo, no soy bueno cocinando, pero lo intento. Pero ya cuando se vuelve uno consciente de esto, yo me doy cuenta que en mi casa, cuando era niño, algo muy importante para mi mamá era darnos de comer. Y hasta la fecha llego a visitar a mi mamá y aunque ya ni siquiera puede levantarse bien de la silla, pero algo me prepara de comer, lo que sea. De esa manera yo descubrí que me sentía querido por mi mamá. Y ahora, que soy adulto, yo lo repito con mi esposa, ¿no? De manera que me doy cuenta que tal vez uno de mis lenguajes de amor sea el asunto de los actos de servicio o de la atención de calidad, que tiene que ver con la cuestión de preparar a lo mejor una comida para mi esposa, pero eso descubre qué es lo que para mí es importante. ¿Cómo le has mostrado amor a tu cónyuge? Esas maneras en que tú se lo expresas a él es porque tal vez tú piensas que a ti te gustaría que hicieran lo mismo contigo. ¿Sale? Bueno, esas son 3 tips para ir descubriendo tu lenguaje y el lenguaje de amor principal de ti o de tu esposa allí en tu matrimonio. Pero bueno, antes de terminar, mis hermanos, porque ya estamos llegando a la parte final, antes de terminar, es probable también que haya más de un lenguaje
de amor principal para ti. Puede haber dos o más. Bueno, eso no es algo raro, de hecho se llega a dar, y además no es una desventaja, sino todo lo contrario, es una ventaja. De manera que si tú llegas a descubrir que tienes dos lenguajes, pues eres bilingüe en los lenguajes del amor, pero tu cónyuge la va a tener más fácil, porque va a tener una más amplia variedad de maneras de expresarte su amor. Ahora, mire, hay un juego que le puede ayudar también en este asunto de descubrir los lenguajes del amor. Digo, aparte de todos los tips que ya vimos, déjeme comentarle por último un juego. Dice Gary Chapman que el juego se llama Medir el tanque, no el de gas, el afectivo, medir el tanque, y se juega de la siguiente manera. Miren, cuando tengan un tiempo, ya sea que después del trabajo, etcétera, tengan un tiempo, platiquen y pregúntele a su cónyuge, a ver, en una escala de 0 a 10, ¿cómo está tu tanque de amor hoy? ¿Cómo está tu tanque de amor hoy en una escala de 0 a 10? 0 significa vacío y 10 significa estoy lleno de amor, me siento satisfecho, no me cabe ya más. Eso sería 10. Ahora, si el cónyuge no le dice 10, bueno, usted le debe preguntar qué puedo hacer para llenarlo, qué puedo hacer. Entonces, cuando le pregunten eso, o usted le pregunte eso a su cónyuge, él deberá responder y puede elegir alguna de las cosas que hemos visto aquí. A lo mejor no tiene ni siquiera idea de por dónde va su lenguaje. Escoja. De los 5 que hemos visto, escoja algunas cosas. Pues a ver qué tal si probamos para llenar el tanque un regalito, algo, un detalle. Prueben. Al día siguiente, pruebe con otra cosa. Pues me gustaría, no sé, que me apapacharas un rato mientras veo la tele. Cosas así, ¿no? Si lo hacen, este juego, durante algunas semanas, se va a ir dando cuenta de que sus peticiones, las peticiones que usted le hace a su cónyuge, que más se repiten y que caen dentro de un determinado lenguaje de amor, pues seguramente que por allí anda. Usted va a pedir las cosas que le estén resultando más gratas, de manera que por ahí se va a orientar seguramente su lenguaje principal de amar. Bien, mis hermanos, bueno, pues si no han puesto esto todavía en manos a la obra, hágalo. Al final de cuentas, recuerden que estamos hablando de un asunto emocional y los asuntos emocionales son determinantes, son necesarios, es una necesidad con la que Dios nos creó y una capacidad con la que Dios nos creó. Ser emocional no es malo cuando lo vivimos de la manera correcta. ¿Sale? Tal vez en algunas ocasiones hemos hablado de lo emocional como algo que no nos ayuda en ciertas cosas. Pero cuando estamos hablando, mis hermanos, de crear una atmósfera o un ambiente correcto en nuestro matrimonio, es algo muy importante. De hecho, hay en la actualidad adolescentes que llegan hasta suicidarse cuando no se sienten comprendidos, amados dentro de su casa. El asunto de vivir con el tanque emocional vacío hace que las parejas se separen. Y tal vez ha escuchado mucho esa frase de que se nos acabó el amor. Mejor ya cada quien por su lado. Bueno, no es que el amor se acabe. Realmente cuando hablamos de esto estamos hablando de emociones. Y si usted ama a su cónyuge, se va a preocupar por descubrir qué es lo que llena la parte emocional de él o de ella. Y eso, mis hermanos, es una decisión que tomamos de manera consciente. No bajo un asunto de enamoramiento, de obsesión, si lo tomamos libremente. El amor sí es eso. El amor es decidir que yo voy a hacer que mi esposa, que mi esposo, si es el caso, se sienta amado por mí. Entonces, esto, mis hermanos, que acabamos de ver, es una herramienta valiosa para que ese ambiente emocional en su casa, en su hogar, sea satisfactorio, sea rico, esa parte emocionante que es el asunto del amor en este sentido, el amor que se siente, que se percibe, que le hace
sentir maripositas en el estómago, todo eso se va a reactivar si comenzamos por empezar a llenar el tanque de nuestro cónyuge en la cuestión emocional. No lo dejen pasar, mis hermanos, aprovechen esta herramienta y bueno, ya me dirán. Yo espero que en algún momento, en algunas semanas más adelante me digan, pues mi hermano ya estuve practicando, ya sabemos cuál es, y si no está funcionando, bueno, eso a mí me daría gusto. Todos estos temas, mis hermanos, porque vamos a programar otros más a futuro, tendrán que ver con herramientas pues para que ustedes las aprovechen en su matrimonio, en su familia, en su crecimiento espiritual. Sin duda, mis hermanos, que un buen matrimonio, donde usted está contento, donde pone en práctica el cuidado de su cónyuge, es un matrimonio pues que le agrada a Dios. Eso es lo que aprendemos también en la Biblia, mis hermanos, y este es un asunto importante. Gracias, mis hermanos, por su atención.